Luzco como tú hoy. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. En las Escrituras, cuando miras desde Génesis hasta Apocalipsis, hay tres cosas que te dan mucha preocupación y no sabes cómo lidiar con ello. A veces incluso cuando miras el diccionario, incluso profesores, cuando los escuchas dar un mensaje, el uso de esas palabras, fe, creencia, confianza, es bastante diferente de las palabras bíblicas. El uso de ello. Pienso que esto te está dando mucho dolor de cabeza. Así que hoy hablaremos acerca de que la fe o creencia significa confianza. Dile a tu vecino: fe o creencia significa confianza. Ya sea que lo llames fe con un acento o con el otro, significa confianza. La fe o creencia significa confianza. Hablaremos de esto hoy. Yo suelo decir a menudo que hay poder en nuestra boca. La creencia en nuestro corazón es liberada mediante la fe. Dile a tu vecino: puedes ver que tienes el poder de decir levántate y anda. Pero ¿dónde está la fe para liberar el poder? Es como si el dinero está en el banco y el banco no está abierto. ¿Cómo lo recibirás? O llegas a casa, quieres entrar, pero finalmente te encuentras con que has perdido la llave. Abres tu bolso y empiezas a buscar la llave. Pero necesitas la llave para abrir la puerta. Pero la llave se ha perdido. Esa llave es la fe. Todas ellas se hallan vinculadas a dos realidades: la fe, la creencia y la confianza. Todas ellas vinculadas a dos realidades que no podemos ver con nuestros ojos naturales: Dios y la palabra de Dios. Echa un vistazo a 2 Corintios 5, versículo 7. Dice: caminamos por fe, ¿no por qué? No por vista. Pero hoy, tú proclamas que caminas por fe y al mismo tiempo caminas por vista. Mientras que, si caminas por vista, no necesitas fe. Y si caminas por fe, no necesitas vista. Pero tú, como cristiano de hoy en día, caminas por vista y caminas por fe. Y la Biblia dice que caminamos por fe, no por vista. Ese es el estándar del cristianismo. Dile a tu vecino: caminas por fe, no por vista, como cristiano. No puedo oírte. Como cristiano, estoy hablando a cristianos. Un cristiano camina por fe, no por vista, pero tú caminas por fe y también caminas por vista. Pero los cristianos caminan por fe, no por vista. Significa que si caminas por fe, no necesitas caminar por vista. Y si caminas por vista, no necesitas caminar por fe. Pero tú caminas por fe y al mismo tiempo caminas por vista. Eres un cristiano confuso. No te entiendes a ti mismo. Es así. Y es por eso que hoy quieres ver a Dios. Pero no podemos verle siempre obrando, porque nuestra fe no está basada en aquello que vemos, sino en aquello que creemos. ¿Puedes ver ahora? ¿Qué puedes ver aquí?
El hombre, T.B. Joshua. Pero no es el hombre el que está aquí. No es el hombre el que te está hablando aquí. Pero lo único que puedes ver es al hombre, T.B. Joshua. Pero no es el hombre que estás viendo quien está obrando. Esto muestra que tú proclamas que caminas por fe, pero también caminas por vista. No es el hombre el que está aquí. Si es este hombre el que está aquí, vamos, ven y haz lo que yo estoy haciendo. Porque tú eres un ser humano como yo. Ven, el rostro natural, la apariencia natural que estás viendo es el hombre, vestido con ropa nativa, con ropa azul nativa. ¿Está bien? Si es ese, el hombre que está aquí, ven y toma el control. Porque si dices que no caminas por vista, está bien, ¿quién está aquí? Dime lo que estás viendo. Si ves lo que está aquí, si ves a aquellos que están aquí conmigo, esta apariencia es mero camuflaje. ¿Sabes? Camuflaje. Los soldados se ponen uniforme, pero tú no sabes el tipo de soldado que es. Esto es por lo que deberíamos estar clamando. Y no, soy pobre. Estoy enfermo. Tú clamas por dinero. Clamas por esto, por lo otro, no. Por lo que supuestamente deberías estar clamando es por tu vida espiritual. Estás en la oscuridad. Sin dirección del Espíritu Santo. Hombre de Dios, ora por mí. Hombre de Dios, ora por mí. Para ti, cualquier tiempo puede ser tu tiempo, pero sin la dirección del Espíritu Santo, si doy por mí mismo. Si oro por mí mismo. Si profetizo por mí mismo. Si sano, sé sano. Sano por mí mismo. ¿Recuerdas el libro de Juan 7, versículo 2? Cuando los hermanos de Jesús le dicen que vaya a Judea, Él les dice, no, mi tiempo aún no ha llegado para ir a Judea, pero para ustedes cualquiera puede ser su tiempo. Encuentras a un hombre de Dios y dices, hombre de Dios, ore por mí. Un hombre de Dios necesita la dirección del Espíritu Santo para orar por ti. Si un hombre de Dios ora por ti sin la dirección del Espíritu Santo, está orando por sí mismo. Tú sabes que has leído este versículo, pero es como que, ¿qué estoy diciendo? Es verdad. Esta es la dirección, pero tú vas por este camino, proclamas que caminas por fe y a la vez caminas por vista. Adelante y atrás, adelante y atrás. Esa es tu vida cristiana. Este es el trayecto, pero tu trayecto es porque caminas por fe y por vista. Caminas por fe y por vista, caminas por fe y por vista. Y si alguien dice, no, no camino por vista, camino por fe. Bien, dime quién está aquí. Porque el hombre que estás viendo no puede hacer todo lo que ves aquí. Todo lo que ves aquí todo el tiempo. Yo nunca podría. Es el ser humano, pero esto va más allá de lo natural. Si el hombre que te está hablando ahora es el mismo hombre que estás viendo, tú ya lo habrías derrotado. Tú sabes las palabras que has escrito contra este hombre desde el principio de este ministerio. Dile a tu vecino, caminamos por fe, no por vista. Si caminamos por fe, no necesitamos caminar por vista. Esto es contrario a nuestra forma natural de pensar. Ver es creer. Ver es creer. Si no ves, no crees. Estás aquí hoy porque has visto mucho en Emmanuel TV. Los milagros, las señales. Esa es tu forma de aproximarte a Dios. Es por eso que estás aquí hoy. Ver es creer. Esto es contrario a nuestra forma natural de pensar. Pero la Biblia revierte el orden. Primero, debemos creer. Entonces, veremos. Debemos creer. Entonces, veremos la gloria.
quiero que estés perturbado ahora mismo respecto a tu vida espiritual. Pensé que era cristiano. Pensé que era nacido de nuevo. Pensé que era un gran apóstol. Si pensaste que eras un gran cristiano, un gran apóstol, ¿por qué te quedas sin fe cuando la vida se vuelve difícil? Dile a tu vecino, ¿por qué te quedas sin fe cuando la vida se vuelve difícil? Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, nunca se quedan sin fe. Cuando la vida se vuelve difícil, la misma fe que los trajo a Jesús, que los trajo a Dios, los mantendrá. Pero supuestamente yo me hubiera quedado sin fe con todo lo que me has hecho. Bloqueaste mi casa, me enviaste a una celda de prisión por 13 días. No hay nada que no me hayas hecho, pero yo nunca me quedé sin fe. Y con lo que te han hecho a ti, te quedas sin fe. La misma fe que te trajo al Señor te mantendrá. Tomemos nuestra Biblia en el libro de Juan 6. Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Se sentó con sus discípulos. Ahí es donde estamos yendo. Se sentó con sus discípulos. Tú eres uno de los discípulos y dices que eres cristiano. Vayamos al versículo 47. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Cualquiera. Mi oración es que tu respuesta será creer en el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. El problema de creer se hace sencillo cuando sabemos que se está actuando en aquello que Dios ha hablado. No matarás, no robarás, no mentirás. El creer demanda acción. Si tú crees que no lloverá, no tienes que llevar un paraguas. Ese paraguas anula tu qué, tu fe. Tú crees que serás sano, que serás liberado. Y ahora vienes hacia mí. Hombre de Dios, ¿qué debo hacer con todos estos medicamentos? Puedes ver, yo sé dónde estás yendo. Ahora quieres que el hombre de Dios diga, no uses esos medicamentos cuando esos medicamentos son de la naturaleza. Y Dios es el Dios de la naturaleza. No uses medicamentos. Eso es lo que quieres oír del hombre de Dios. La creencia demanda que acción. Crea acción. Crea acción. La fe o creencia significa confianza.
Mientras que el asentimiento mental, encomendar la palabra a la memoria, no actúa, sino que admira, admite. Esto es, lees tu Biblia y la memorizas. Actuar en la palabra es permitir que Cristo actúe a través de ti. Actuar en la palabra, por tanto, le da a Dios una oportunidad. Actuar en la palabra trae a Jesús a escena. Jesús, y ves a Jesús en la persona del Espíritu Santo. Hacedores. Yo sé que hay hacedores aquí. Hacedores de la palabra. Si eres hacedor, déjame ver tu Biblia. Dile a tu vecino: soy energizado por Jesús. Eres energizado por Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Tengo a Jesús como sabiduría, como conocimiento, como fortaleza. El oidor puede mostrar algunas promesas en flor, pero es el hacedor el que las libera. Promesas en flor. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Promesas en flor. Pero es el hacedor el que las libera. Porque tiene a Jesús como su sabiduría, tiene a Jesús como su fortaleza y tiene a Jesús como su conocimiento. Tú dices que crees la Biblia. Eso significa que eres un hacedor de la palabra. No un oidor únicamente. Si dices que crees en Dios, esto significa que crees en su palabra. No puedes creer en Dios y no creer en su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Dios no hace nada sin su palabra. Cuando crees en la palabra de Dios, entonces no debes tener duda para hacer aquello que su palabra dice. La fe o creencia significa confianza. La fe debe ser vivida diariamente. La fe es la manera de agradar a Dios y obtener sus promesas. ¿Quieres agradarle? Por fe. ¿Obtienes sus promesas? Por fe. Es la manera de agradar a Dios y obtener sus promesas. Todo creyente necesita fe. Así como una casa necesita una fuerte base para soportar la tormenta, todo creyente necesita fe para permanecer para Jesús. Si no, no puedes soportar la prueba del tiempo. No puedes soportar la prueba. No puedes soportar la tentación. No puedes soportar la tribulación. Y la Biblia dice que en este mundo habrá tribulación. Pero confíen. La fe es en tiempo presente. Es en tiempo presente. Cree ahora. Recibe ahora. Actúa ahora. Ahora, 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 ahora. Vivimos en el presente y nuestra fe debe vivir y obrar en el aquí y el ahora. Miramos hacia el pasado por aliento. El dolor del pasado. ¿Qué lección aprendiste de ello? El fracaso del pasado. ¿Qué lección aprendiste de ello? Tu divorcio en el pasado. ¿Qué lección aprendiste de ello? Dile a tu vecino: miramos hacia el pasado por aliento. El dolor del pasado
¿Qué lección aprendiste de ello? El fracaso del pasado. ¿Qué lección aprendiste de ello? La aflicción del pasado. ¿Qué lección aprendiste de ello? Pero lo opuesto es el caso y continúas mirando hacia el pasado para confundir el futuro. Miramos hacia el futuro por esperanza. Jesús lo hizo en el pasado. Él lo hará de nuevo. Es por esperanza. Esperanza, esperanza. El mañana, lo siguiente, el futuro, por esperanza. Recuerda de dónde estás viniendo, tus antecedentes, tu historial, lo que has atravesado en el pasado. Él lo hizo en el pasado. Él lo hará de nuevo. La pregunta permanece: ¿cómo vivimos nuestra fe cuando ni siquiera tienes fe? ¿Cómo respondes esa pregunta? Yo creo que ahora tu fe está aumentada ahora. ¿Cómo vivimos nuestra fe? Esa es la pregunta. Vivimos nuestra fe al confiar en que Dios está obrando en la respuesta. Vivimos nuestra fe al confiar en que Dios está obrando a nuestro favor verdaderamente. ¿Y cómo? Al mantener nuestro enfoque en Dios, en lugar de en los desafíos, en lugar de en las circunstancias, en lugar de en tu tribulación, en lugar de en tu aflicción. Al mantener nuestro enfoque en Dios. No lo olvides. Es únicamente en el presente que podemos cambiar las circunstancias. Es únicamente en el presente que podemos cambiar nuestra situación y la vida que ahora estamos viviendo. En el libro de Hebreos 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo pienso que eso responde a esa pregunta por ti. ¿Cómo vivo mi fe? Esa es la respuesta para ti. No hay mejor respuesta que esa. No la hay mejor. Así que ahora, ¿cómo vivo mi fe? Está bien, tengo esta situación. Déjame enfocarme en Dios. Número 2. Pregunta. ¿Qué es la fe? Pongámosla a obrar. ¿Qué es la fe? La fe es del corazón, no una exhibición exterior. Nuestra propia fe es una exhibición exterior. Dios, Dios, ¿dices qué? ¿Dices qué? Oh, puedo oír a Dios. Dios, Dios, gracias, gracias. Eso es una mentira. ¿Oyes a Dios con tus oídos? No, no oyes a Dios con tus oídos. Solo puedes oír a Dios con tu corazón. Dices, sí, un momento, Dios me está hablando. Y ahora cuando una persona quiere hablarte, dices, estoy en el Espíritu. Oh, está en el Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La fe es del corazón, no una exhibición exterior. Una exhibición exterior es algo que no viene del corazón. Tenemos licenciados aquí, tenemos incluso doctores entre nosotros. Si ahora les hicieran una pregunta del jardín de infancia, probablemente no la podrían responder. La han olvidado, porque su estudio no es del corazón, sino de ¿qué? Primer grado. Y cuando hacen el segundo, olvidaron el primero. Licenciatura. Después hacen el doctorado y olvidan la licenciatura. Se hacen catedráticos y olvidan el doctorado. Y así es como crecen. Estudian, lo sueltan. Lo sueltan, lo sueltan. Pero nunca puedes olvidar algo que venga de la fe. Desde el jardín de infancia hasta que crezcas, está ahí. Si llaman
a muchos de nuestros licenciados e incluso profesores para una entrevista. Ellos ahora empezarán a buscar por niños de la escuela primaria para hacer una revisión. Llamarán a los niños. Trae tus cuadernos de biología, de física. Les pedirán los libros de la escuela primaria. Incluso a los más pequeños del jardín de infancia les dirán, trae todas tus notas a mi mesa para revisarlas. Y cuando llegan allí les preguntan, el valor del equilibrio, ¿cómo lo definiría? ¿Qué es eso del equilibrio? Yo soy un doctor de otra cosa. La fe es del corazón, no una exhibición exterior. Una exhibición exterior es algo que no viene del corazón. Cualquier cosa que venga del corazón permanecerá ahí hasta que dejes este mundo. Se trata sencillamente de depender de Dios. No importa lo que venga, no importa lo que alguien más piense o diga, porque nuestra fe no está basada en aquello que vemos, sino en aquello que creemos. No olvides el creer. Desde el principio dije, hay poder en nuestra boca, la creencia en nuestro corazón. Creencia, corazón, creencia, corazón. Es liberada fuera de nuestra boca mediante la fe. Creencia, corazón. No siempre podemos verle obrando, porque nuestra fe, nuestra creencia, no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Ahora, la tercera pregunta. ¿Cómo se forma la creencia y se fortalece? No lo olvides. Fe o creencia significa confianza. No lo olvides. Cuando digo creencia, cuando digo fe, cuando digo confianza, estoy diciendo lo mismo. Se forma y se fortalece cuando oímos la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo habla, nuestra fe se fortalece. Se forma, se fortalece. Si es el Espíritu Santo el que te está hablando ahora, esto aumenta tu fe, hace crecer tu fe, si es el Espíritu Santo. Pero si es Stevie Joshua el que te está hablando, esto se va, no es nada. No sirve para fortalecer tu fe, para formar tu fe. Quiero decir, hoy oímos mensajes que no vienen del Espíritu Santo. Muchos de los mensajes que oímos, porque encontramos difícil diferenciarlos, porque son buenos oradores, tienen habilidad para inspirar, esto, lo otro. Es difícil para nosotros, pero muchos de los mensajes que oímos hoy no son del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla, la fe se forma y se fortalece. El hombre tiene la habilidad de hablar, de predicar, enseñar. El hombre. En el nombre de Jesús, el hombre tiene la habilidad de hacer eso. Sé sano, el hombre tiene la habilidad de hacer eso. Sé liberado, el hombre tiene la habilidad de hacer eso. Predicar el Evangelio, el hombre tiene la habilidad de hacer eso. Pero el Espíritu Santo mismo predica, enseña, lo cual es diferente a la habilidad del hombre. Pero cuando el Espíritu Santo predica y enseña, la fe se forma y se fortalece. Hay una diferencia. Todo lo que ves que el Espíritu Santo puede hacer, el hombre también puede tratar de hacerlo. El Espíritu Santo ora, el hombre ora. El Espíritu Santo predica, el hombre también predica. Y esta es la confusión en el mundo hoy en día. Tú no sabes lo que es del Espíritu Santo, lo que es de Dios o lo que viene del hombre obrando. El Espíritu Santo planta iglesias por todas partes. El hombre también planta iglesias por todas partes. Así que la evidencia de que una iglesia es de Dios no es que la iglesia sea
grande, llena de multitudes. Esa no es la evidencia. Que la iglesia sea la más grande del mundo no es una evidencia de que la iglesia sea de Dios. El pastor es un buen predicador, muy bueno. Eso no es una evidencia. La fortaleza de la iglesia no es la multitud, no es el número de miembros. Pregunta número 4. ¿Cómo crece la fe? La fe crece cuando nosotros diligentemente buscamos al Señor, estudiando para mostrarnos a nosotros mismos aprobados. No solo abrir la Biblia y leer literatura, leer como si fuera historia, leer como si fuera biología o como si fuera física, porque tienes una buena educación. No, para mostrarte a ti mismo aprobado. Estudias para mostrarte a ti mismo aprobado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando lees tu Biblia con perdón, la fe crece. Cuando tomas tu Biblia para leer con perdón, la fe se forma y se fortalece. Eso es lo que quiero decir. Tú conoces esta Biblia, la conoces por todas partes, pero no eres la Biblia. Tu corazón no es la Biblia. Lo repito de nuevo. ¿Cómo crece la fe? La fe crece cuando diligentemente buscamos al Señor, estudiando para mostrarnos a nosotros mismos aprobados. Esto es, leer la Biblia con perdón. Lo que ocurra, ya sea que tengas razón o no, lee tu Biblia con perdón. La fe continúa creciendo a medida que le tomemos a Él por su palabra. Empiezas a pensar en tus limitaciones cuando fallas. Puedes ver ahora cómo fallo porque leo mi Biblia con espíritu de falta de perdón. Dile a tu vecino, hago la Biblia obrar. Si tú estás bien, tu Biblia está bien. Es por eso que la llamamos Biblia. Todavía no es Santa Biblia. Es la persona que la lleva quien la hace santa. Ponla a obrar. No puede obrar por sí misma. La fe o creencia significa confianza. Sus promesas nos dan algo a lo que aferrarnos cuando la vida se vuelve difícil. Por eso tienes que vivir por fe. Sus promesas. Todo hombre cae, pero el sabio se levanta de nuevo. Dile a tu vecino, todo hombre cae, pero el sabio se levanta de nuevo. Sus promesas nos dan algo a lo que aferrarnos cuando la vida se vuelve imbatible. Es por eso que necesitas fe. Todo creyente, todo cristiano necesita fe. Así como una casa necesita una fuerte base para soportar la tormenta.